vemos que evidentemente todavía tiene una alopecia avanzada, pero es que partía de un Norwood 6, ¿no? Donde prácticamente no había nada en la zona frontal, no había nada en la coronilla. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. De nuevo os pido perdón por esta voz tan ronca que tengo, pero es que no he hecho más que salir de un catarro para entrar en otro. Y es que esta es una de esas cosas que suceden cuando llevas a tu hijo, a tu hija, en este caso a la guardería, ¿no? Y es que parece que en la guardería los catarros vienen y van como si fuese eso dinero, pero bueno. El caso es que hoy vamos a ver 3 casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Y en este vídeo vamos a ver 2 casos de alopecias bastante avanzadas y un caso de Norwood 3. En el caso de las alopecias avanzadas, vamos a ver un caso de Norwood 4A y un Norwood 6 y veremos, como digo, su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Y sin más dilación, pasemos a ver el primer caso. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que utilizó el Big 3 durante 10 meses, es decir, utilizó 1 miligramo al día de finasteride, minoxidil al 5% 2 veces al día y la crema de ketoconazol al 2% 3 veces por semana. Este paciente partía de una alopecia de Norwood 4A. Como vemos en esta imagen, la alopecia de este paciente está bastante avanzada. Es una imagen, desde luego, que seguramente por la luz y demás y por el pelo tan corto no sea demasiado favorecedora, pero vemos este caso y se hace difícil pensar que ningún tratamiento pueda servir, ¿no? Puesto es cierto que la imagen no es demasiado buena porque no tiene mucha calidad, ¿no? No podemos apreciar exactamente cuántos pelos miniaturizados tenía esta persona en la parte frontal y media de la cabeza, pero tenía una alopecia muy avanzada. Y como vemos, estaba localizada tanto en la parte frontal, entradas, como la parte media de la cabeza. Era un claro caso de Norwood 4A, ¿no? Donde la alopecia quizás le llegaba justo hasta la parte media de la cabeza, pero no le llegaba a afectar a la coronilla. Y como vemos en estas imágenes de la evolución de este paciente siguiendo el tratamiento con el Big 3, vemos cómo va avanzando favorablemente. Y sí que es cierto que cuando tenemos el pelo muy corto y en este momento nos hacemos las primeras fotos, ¿no? Y a lo largo del tiempo vamos siguiendo un tratamiento y además no nos cortamos el pelo y nos dejamos el pelo más largo, sí que es cierto que esto puede hacer pensar que el tratamiento ha sido más efectivo de lo que realmente ha sido, pero yo creo que en este caso vemos como realmente el tratamiento ha ido mejorando claramente tanto la zona frontal como incluso las entradas, ¿no? Y vemos como los pelos miniaturizados se están convirtiendo en pelos terminales sanos, porque es que realmente en esta zona no había prácticamente nada de nada, ¿no? Sí que es cierto, como digo, que seguramente sí que había pelos miniaturizados, pero realmente pelos terminales sanos en la zona frontal y en las entradas y en la parte media de la cabeza prácticamente no había nada de nada, como digo, ¿no? Y seguimos viendo las fotos de la evolución de este paciente y vemos, como digo, que evoluciona favorablemente, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que vemos aquí el estado de este paciente tras 10 meses y vemos cómo yo diría que el tratamiento ha hecho prácticamente todo lo que un tratamiento, cuando es efectivo, puede hacer en un paciente, ¿no? Es decir, en las zonas donde tenemos pelos miniaturizados, parece que este paciente ha conseguido convertir estos pelos en pelos terminales sanos. Sí que es cierto, como vemos, que este paciente ha pasado de un Norwood 4 a un Norwood 3, ¿no? Que las entradas todavía sí que las tiene bastante pronunciadas, pero es que un tratamiento, cuando es efectivo, no va a hacer más que, como digo, convertir los pelos miniaturizados en pelos terminales sanos. A partir de aquí, ¿no? Si este paciente quisiera tener una línea más recta, aunque lo ideal no es tener una línea perfectamente recta cuando tenemos más de 30 años, porque esto no quedaría natural, ¿no? Pero sí que es cierto que si esta persona quisiera tener una línea más recta, menos entradas, por así decirlo, ¿no? Llegar a un Norwood 2, por ejemplo, realmente la alternativa a partir de ahora sería un injerto de pelo. En este momento ya no habría ningún tratamiento que pudiera realmente mejorar lo que ha conseguido este paciente con finasteride, minoxidil y ketoconazol. Pero dicho esto, está claro que la evolución que ha tenido este paciente ha sido
prácticamente inmejorable. Partía de un estado que es que esta persona la ves por la calle y mucha gente se piensa que esta persona está calva y que no existe ningún remedio para poder conseguir que esta persona mejore su estado alopécico, ¿no? Porque es que partía de un estado realmente muy avanzado, ¿no? Una alopecia, porque quizás sí que es cierto que el Norwood 4A no es la alopecia más avanzada que existe, pero sí que es una alopecia como afecta a la línea frontal y a la parte media de la cabeza, que cuando miras a una persona de frente con este tipo de alopecia sí que puede aparentar estar bastante peor de lo que realmente está. Y es que podemos ver cómo la parte media de la cabeza fue también mejorando favorablemente y hay un punto en el que es que esta evolución sencillamente es increíble a pesar de que, como digo, llega hasta un Norwood 3, ¿no? Que sigue siendo un estado en el que mucha gente se plantea realizarse un injerto de pelo, ¿no? Porque quizás quiere aspirar a un Norwood 2 o incluso algunos a un Norwood 1. Pero aún así, si piensas el número de injertos que esta persona se tendría que haber hecho de no haber empezado el tratamiento, ¿no? Si hubiese partido de la fase inicial, ¿no? De un Norwood 4A a los que se tendría que hacer ahora, sencillamente, si lo planteas en un tema de dinero, esta persona se ha ahorrado muchísimo dinero. Y si lo planteas desde un punto de vista más práctico, esta persona se ha ahorrado un montón de unidades foliculares si, como digo, en algún punto se quisiera hacer un trasplante de pelo. Y es que algo que quizás no destaco demasiado a menudo en mis vídeos, aunque sí que he hablado al respecto bastantes veces, es que las unidades foliculares que tenemos para hacernos un injerto de pelo son limitadas. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, 6.000 o 7.000 unidades que podríamos utilizar para realizarnos un injerto de pelo, si las utilizamos de forma inadecuada, una vez ya las hemos utilizado, no habrá marcha atrás. Nada podrá hacer que recuperemos estas unidades foliculares, hasta que no se invente la famosa clonación capilar, pero para eso seguro que queda todavía mucho tiempo. Y como digo, si utilizamos los tratamientos de forma inteligente antes de realizarnos un injerto de pelo, no solamente nos ahorraremos mucho dinero, sino que también nos ahorraremos muchas unidades foliculares. En este siguiente caso vamos a ver la evolución de un paciente que utilizó 1 miligramo al día de finasteride, minoxidil al 5% 2 veces al día y el Elmaroller de 1,5 milímetros una vez a la semana durante 4 meses. Este paciente partía de una alopecia de grado 6 en la escala de Norwood-Hamilton. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba muy avanzada. Sí que es cierto que podemos apreciar que tiene pelos miniaturizados tanto en la zona frontal, en las entradas como en la parte media e incluso en la coronilla. Pero la alopecia, como vemos que tenía este paciente, estaba muy avanzada. Como vemos aquí, tras 2 meses de tratamiento, parece que este paciente está evolucionando favorablemente y podría tratarse de una evolución rápida, ¿no? Con el tratamiento, puesto que vemos que sí que aparecen pelos más largos, pelos terminales, donde antes seguramente solo había pelos miniaturizados, y vemos cómo el pelo se ha oscurecido bastante con respecto al inicio del tratamiento, ¿no? Y aquí vemos el estado del paciente tras 3 meses y vemos cómo quizás no ha habido una evolución bastante importante con respecto al mes 2, pero sobre todo lo que vemos es que los pelos son más largos, ¿no? Este paciente sigue sin haberse cortado el pelo, pero la parte media y la coronilla sigue bastante despoblada, aunque sí que es cierto que la parte frontal parece más poblada que antes, ¿no? Que al principio. Y aquí vemos el estado del paciente tras 4 meses de tratamiento. De nuevo vemos cómo el paciente pues no se ha cortado el pelo y lo tiene mucho más largo que al inicio del tratamiento, ¿no? Cosa que va a hacer evidentemente que pueda aparentar tener un estado mejor del que realmente tiene. Vemos cómo la parte media y la zona de la coronilla sigue bastante despoblada, ¿no? Pero lo que sí que parece es que la parte frontal y las entradas han mejorado bastante con el tratamiento. Y en el caso de este paciente, lo único que tiene que hacer es esperar a que pase el primer año con el tratamiento con finasteride y minoxidil para ver qué tipo de resultado
obtiene con este tratamiento, ¿no? Y en este momento poder valorar si quizás podría cambiar el tratamiento o si quizás pueda valorar la opción de realizarse un injerto de pelo. Dicho esto, todo apunta a que el tratamiento va a seguir haciendo que mejore el estado capilar que tiene actualmente, puesto que, como vemos, en tan solo 4 meses ha pegado una evolución muy significativa, ¿no? Vemos que evidentemente todavía tiene una alopecia avanzada, pero es que partía de un Norwood 6, ¿no? Donde prácticamente no había nada en la zona frontal, no había nada en la coronilla. Y tenía una parte media, sobre todo la parte central de la cabeza, es que estaba completamente despoblada. Y vemos cómo tras 4 meses sí que es cierto que se aprecia una mejora evidente. Como digo, no es el estado capilar ideal, ¿no? Que todo el mundo desearía, pero hay que ponernos en perspectiva, ¿no? Desde dónde viene este paciente. Y si en este caso, quizás tras un año, sigue teniendo una parte media y una coronilla ligeramente despoblada, sí que se podría plantear realizarse un injerto. Pero como digo, la buena noticia es que si lo hace, si se plantea realizarse un injerto tras un año, con el tratamiento con finasteride y minoxidil, se ha ahorrado mucho dinero, ¿no? En tema de cuántas unidades folliculares necesitará para cubrir toda la zona donde esté más afectada por la alopecia. Y al mismo tiempo, como digo, no solamente se ahorrará dinero, sino que además se ahorrará unidades foliculares que, como digo, no son ilimitadas, son limitadas. Y si las usamos de una forma no demasiado óptima, podemos quedar con un estado capilar prácticamente insalvable, donde nos encontraremos con que no nos quedan unidades foliculares para poder realizar un nuevo injerto y que al mismo tiempo ya el tratamiento prácticamente no puede hacer nada para salvar nuestro estado alopécico. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un paciente que partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton. Este paciente utilizó finasteride durante 2 años y medio y minoxidil tópico al 5% durante 6 meses. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudiera seguir subiendo más contenido de calidad. Aquí vemos el estado inicial del paciente antes de empezar el tratamiento con finasteride, ¿no? Con 1 miligramo al día de finasteride todos los días. Como vemos, este paciente partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton, ¿no? Donde la alopecia estaba localizada principalmente en la zona frontal y en las entradas. Y como vemos en esta imagen, tras un año utilizando 1 miligramo al día de finasteride, la mejora que pegó este paciente fue bastante evidente. No obstante, podríamos decir que pasó de un Norwood 3 a una escala intermedia entre Norwood 3 y Norwood 2, porque no podemos decir que consiguió mejorar a Norwood 2, ¿no? Vemos como todavía tiene una falta de densidad y una falta de pelos bastante evidente en la zona de las entradas, ¿no? Pero sí que es cierto que pegó una mejora evidente con respecto al principio. Y aquí vemos el estado del paciente tras 2 años y medio utilizando 1 miligramo al día de finasteride y 6 meses utilizando minoxidil. Es decir, en los últimos 6 meses la diferencia con respecto al principio de su tratamiento fue que añadió el uso de minoxidil tópico al 5%. Y vemos cómo en su caso añadir el minoxidil tópico al 5% ha obrado un milagro. Este paciente ha pasado de Norwood 3 a Norwood 2, incluso podríamos decir que está ahora mismo en un punto intermedio entre Norwood 1 y Norwood 2, puesto que fácilmente se podría argumentar que este paciente está mejor que un Norwood 2. Vemos que es que tiene una línea frontal ahora mismo envidiable, ¿no? En este tipo de casos realmente yo diría que no necesita para nada realizarse un injerto de pelo. Sí que es cierto que hay gente famosa, actores y demás, que lo que buscan es tener una línea frontal completamente recta, ¿no? Y claro, en este tipo de casos, pues lo único que te queda hacer es realizarte un injerto de pelo, puesto que donde no tienes pelos miniaturizados no hay nada que hacer, ningún tipo de tratamiento podrá regenerar pelo en estas zonas, pero
Lo bueno que tenía este paciente es que tras un año de tratamiento con finasteride, a pesar de que el tratamiento no llegó a cerrar por completo las zonas donde tenía pelos miniaturizados, sí que es cierto que podíamos apreciar cómo en estas zonas seguía teniendo pelos miniaturizados y el cambio o añadir minoxidil, mejor dicho, a su tratamiento, como digo, obró un milagro y ahora mismo prácticamente ya no se aprecian pelos miniaturizados en la zona frontal y en las entradas. Lo único que podemos ver en este caso son pelos terminales sanos. Yo creo que la moraleja de este vídeo y prácticamente de todo el contenido que he subido en el canal a lo largo del tiempo relacionado con el tema de la alopecia androgenética es que si solamente vais a utilizar un tratamiento que sea finasteride, si vais a utilizar dos tratamientos, es decir, dos compuestos para luchar contra la alopecia androgenética, pues que sean finasteride y minoxidil. Y ya si vais a utilizar tres tratamientos, tres compuestos, ¿no? Pues que sean finasteride, minoxidil y ketoconazol, puesto que vemos cómo la conjunción de estos compuestos realmente forman una sinergia que hace que la efectividad, principalmente de finasteride, sea mucho mayor. Y esto lo hemos visto a lo largo de muchos vídeos que he subido en el canal, ¿no? Como muchos estudios se puede apreciar como la combinación de finasteride con minoxidil es mucho mejor que solamente utilizar finasteride, y al mismo tiempo la combinación de finasteride con ketoconazol es mejor que solamente utilizar finasteride. Y quiero recordarte que si en tu caso no has conseguido regenerar pelo, pero sí que has conseguido detener el avance de tu alopecia con el tratamiento que estás siguiendo, esto podría indicarte no solamente que el tratamiento sí que ha sido efectivo en tu caso, sino que quizás la única solución para resolver tu caso sea realizarte un injerto de pelo. Pero la buena noticia es que no has perdido tu tiempo. Antes de realizarte un injerto de pelo debes sí o sí haber seguido un tratamiento que por lo menos haya sido efectivo deteniendo el avance de tu alopecia. Si quieres compartir tu caso, simplemente envíame tus fotos a la dirección que aparece en pantalla y explícame qué tratamiento has seguido. Antes de que te vayas, si quieres saber cuál es el mejor producto de minoxidil que podrías utilizar para tu tipo de alopecia, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.